Bienvenidos a este profundo análisis sobre las tres tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto, un episodio crucial en su vida que nos ofrece valiosas lecciones espirituales. Acompáñanos mientras exploramos diferentes puntos clave que destacan la fortaleza divina y la sabiduría que emanaron de estos momentos de prueba. Número 1. El propósito del desierto. El viaje de Jesús al desierto no fue un simple acto casual, sino una experiencia cuidadosamente orquestada por el Espíritu Santo, con un propósito divino. Este periodo de 40 días y noches es simbólico y lleno de significado, representando no solo el tiempo físico que Jesús pasó en el desierto, sino también un periodo de prueba intensa y preparación espiritual. Jesús no fue al desierto por elección propia ni por casualidad, sino que fue guiado por el Espíritu Santo. Este hecho resalta la dirección divina en cada aspecto de la vida de Jesús, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, la mano de Dios estaba presente. El período de 40 días tiene una profunda resonancia bíblica, recordándonos eventos como el diluvio en tiempos de Noé, los 40 años de peregrinaje en el desierto del pueblo de Israel y otros episodios que marcaron tiempos de transición y preparación. La elección de este número sugiere un tiempo completo y adecuado para la obra divina. Durante este tiempo en el desierto, Jesús se sumergió en la comunión con Dios, buscando la voluntad divina y fortaleciendo su conexión espiritual. Este período de preparación anticipó las tentaciones venideras, permitiéndole enfrentarlas con una base espiritual sólida. El desierto, a menudo en la Biblia, simboliza un lugar de encuentro íntimo con Dios. Así, la elección del desierto como escenario para estas pruebas subraya la necesidad de una conexión profunda y directa con Dios en medio de las pruebas más intensas de la vida. Al elegir pasar este tiempo en aislamiento y privación, Jesús modeló la dependencia total en Dios para sus necesidades físicas y espirituales. Este acto de confianza total en el Padre sirvió como ejemplo para nosotros, recordándonos la importancia de depender completamente de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Aunque el desierto puede simbolizar un lugar desafiante y árido, también fue el escenario donde Jesús resistió las tentaciones de Satanás y emergió victorioso. Esto destaca la capacidad divina para convertir los momentos difíciles en oportunidades para la victoria espiritual. Número 2. El hambre física y espiritual. La experiencia de hambre física y espiritual que Jesús enfrentó en el desierto no solo es un detalle narrativo, sino un aspecto crucial de su encarnación y su capacidad para conectarse con la humanidad en todas sus dimensiones. El hecho de que Jesús experimentara hambre después de 40 días de ayuno resalta su naturaleza completamente humana. Este detalle nos permite identificarnos con Él en nuestros momentos de debilidad física, ya que experimentó una necesidad básica compartida por todos los seres humanos. Jesús, al someterse al ayuno, no solo experimentó hambre física, sino que también buscó una conexión más profunda con Dios. El ayuno, como disciplina espiritual, es una práctica que ha sido utilizada a lo largo de la historia para enfocar la mente y el corazón en lo divino. La mención de la hambre espiritual sugiere que la necesidad de Jesús no se limitaba solo a lo físico, sino que también experimentaba una profunda sed espiritual. Este simbolismo destaca su total identificación con la condición humana, incluyendo nuestras luchas internas y espirituales. Jesús, al enfrentar el hambre en ambos aspectos, no solo demostró su humanidad, sino también su capacidad única para empatizar con nuestras debilidades. Él no solo comprende nuestras necesidades físicas, sino que también entiende nuestras luchas internas y espirituales. El hambre física y espiritual establece el escenario para las tentaciones de Satanás. En su debilidad, Jesús enfrentó las ofertas tentadoras de satisfacción inmediata, lo que destaca la importancia de resistir las soluciones rápidas que van en contra de la voluntad divina. Más adelante en su ministerio, Jesús se autodenomina como el pan de vida. Su experiencia de hambre anticipa este simbolismo, señalando que solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas, tanto físicas como espirituales. En cada sensación de hambre,
Jesús se identifica plenamente con nosotros. Esta identificación va más allá de la superficialidad y abraza la totalidad de nuestra experiencia humana, desde las necesidades más básicas hasta los anhelos más espirituales. Número 3. Primera tentación. Convertir piedras en pan. La primera tentación de Jesús en el desierto revela la sutil lucha entre el uso correcto y el mal uso del poder divino, así como la elección consciente de confiar en la provisión divina por encima de la satisfacción inmediata de las necesidades físicas. Después de 40 días de ayuno, Jesús experimentó una necesidad física apremiante: el hambre. Satanás aprovechó este momento para presentar una solución aparentemente rápida y directa: convertir piedras en pan. Esta tentación resuena con nuestras propias luchas por la satisfacción inmediata de nuestras necesidades más básicas. Satanás intenta inducir a Jesús a utilizar su divino poder para satisfacer su necesidad inmediata de alimento. La propuesta es seductora en su simplicidad y ofrece una solución rápida a una situación apremiante. La tentación no radica en el hecho de que Jesús posea el poder divino para convertir piedras en pan, sino en cómo y por qué debería usar ese poder. Jesús, siendo plenamente consciente de su misión divina, elige no malgastar su poder para satisfacer una necesidad física inmediata sin un propósito más profundo. La respuesta de Jesús subraya la importancia de confiar en la provisión divina y en la perfecta sincronización de los tiempos de Dios. Al citar las Escrituras y afirmar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús reafirma la necesidad de depender totalmente de la voluntad divina. Al citar Deuteronomio 8:3, Jesús enfatiza la importancia de la palabra de Dios. Este versículo hace referencia al período en el que los israelitas estaban en el desierto, siendo alimentados por el maná, y recalca que la verdadera nutrición espiritual y física proviene de la palabra de Dios. Jesús modela la confianza en las Escrituras como guía fundamental para la vida. Jesús, al resistir la tentación de usar su poder para satisfacer una necesidad inmediata, establece un precedente importante. No solo demuestra su compromiso con la misión divina, sino que también modela la importancia de confiar en Dios incluso en medio de la escasez y las pruebas. La respuesta de Jesús también enseña que la verdadera satisfacción no proviene solo de la gratificación inmediata de necesidades físicas, sino de una conexión más profunda con la palabra de Dios y la voluntad divina. Es un llamado a buscar la satisfacción completa en Dios, en lugar de soluciones superficiales. La primera tentación muestra que las pruebas no solo son momentos de dificultad, sino también oportunidades para demostrar nuestra fe y confianza en Dios. Jesús nos muestra que la provisión divina es suficiente, incluso cuando la apariencia sugiere lo contrario. Número 4. Segunda tentación: caer desde el templo. La segunda tentación que Jesús enfrenta en el desierto es un desafío sutil y peligroso presentado por Satanás. Este episodio no solo pone a prueba la confianza de Jesús en Dios, sino que también revela lecciones cruciales sobre la relación entre la fe y la tentación. Satanás, en su intento de tentar a Jesús, propone que se lance desde el pináculo del templo, confiando en que los ángeles lo salvarán. La tentación es una invitación a realizar un acto espectacular para demostrar su conexión divina y ganar la admiración de los observadores. La elección del templo como escenario de la tentación añade un componente simbólico. El templo era el centro espiritual y religioso, y lanzarse desde allí sería un acto que llamaría la atención y generaría expectación en la comunidad religiosa. La respuesta de Jesús, al rechazar la tentación, subraya la importancia de no poner a prueba a Dios de manera innecesaria. Jesús reconoce que la verdadera confianza no se manifiesta en actos espectaculares, diseñados para impresionar, sino en una fe fundamentada en la voluntad divina. Jesús responde citando Deuteronomio 6:16: «No tentarás al Señor tu Dios». Esta cita revela la conexión profunda de Jesús con las Escrituras y destaca la importancia de basar nuestra fe y acciones en la palabra de Dios.
Al rechazar la tentación de realizar un acto milagroso para obtener reconocimiento, Jesús establece un principio fundamental. La fe no se trata de manipular a Dios para que actúe según nuestras expectativas, sino de someterse a su voluntad soberana. La segunda tentación enseña sobre la humildad al rechazar la búsqueda de la gloria personal y la verdad de confiar en la sabiduría divina. Jesús modela que la verdadera grandeza se encuentra en someterse a la voluntad de Dios en lugar de buscar atajos para obtener reconocimiento. La respuesta de Jesús sugiere que la fe no debe buscar pruebas innecesarias. Confiamos en Dios, no porque realice actos extraordinarios a nuestra demanda, sino porque su plan divino es siempre perfecto y está más allá de nuestra comprensión inmediata. Número 5. Tercera tentación. Ofrecimiento de reinos terrenales. La tercera tentación que Jesús enfrenta en el desierto es una oferta tentadora de Satanás para obtener el dominio sobre todos los reinos terrenales a cambio de adoración. Este episodio revela profundas lecciones sobre la verdadera adoración, la fidelidad exclusiva a Dios y la inutilidad de buscar poder terrenal a expensas de la relación divina. Satanás presenta a Jesús la oferta de obtener el control y la autoridad sobre todos los reinos terrenales. Esta tentación es un intento de desviar la atención de Jesús de su misión divina hacia la búsqueda de poder y dominio en el mundo material. Esta tentación se conecta con las anteriores, ya que, al ofrecerle el control de los reinos terrenales, Satanás busca comprometer la fidelidad exclusiva de Jesús a Dios. La propuesta es una invitación a buscar satisfacción y reconocimiento a través de medios terrenales y egoístas. La respuesta de Jesús destaca la primacía de la adoración a Dios sobre cualquier forma de poder terrenal. Al citar Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Jesús reafirma la importancia de la fidelidad exclusiva a Dios en el acto de adoración. Jesús, al rechazar la oferta de obtener reinos terrenales, enseña que el poder y el dominio en sí mismos carecen de significado si se logran a expensas de la relación con Dios. Buscar el poder terrenal sin la guía y la bendición divina es inútil y vacío. La tercera tentación subraya la importancia de establecer prioridades en la vida. La búsqueda de poder, riqueza o reconocimiento debe estar subordinada a la fidelidad y adoración a Dios. Jesús modela que el verdadero significado y propósito se encuentran en una relación íntima con el Creador. Esta tentación no es exclusiva de Jesús en el desierto. Es una lucha continua para la humanidad. La búsqueda del poder terrenal a menudo compite con nuestra devoción a Dios, y la respuesta de Jesús proporciona un ejemplo duradero de resistencia a esta tentación. Al resistir la tercera tentación, Jesús demuestra su victoria sobre la búsqueda errónea de poder y reconocimiento. Su fidelidad exclusiva a Dios en el acto de adoración establece un modelo duradero para nosotros, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la sumisión a la voluntad divina. Número 6. La victoria a través de la fe. La resistencia de Jesús a las tentaciones en el desierto no solo ilustra su divinidad, sino también su capacidad de vencer los desafíos a través de la fe y la confianza en la voluntad de Dios. Este ejemplo nos anima a buscar la victoria sobre nuestras propias tentaciones, mediante la misma fe en Dios. Jesús enfrentó las tentaciones no confiando en sus propias habilidades o poder divino, de manera caprichosa, sino en la fe profunda en la voluntad soberana de Dios. Su resistencia estuvo arraigada en una confianza inquebrantable en el plan divino. En cada una de las tres tentaciones, Jesús respondió citando la palabra de Dios. Esto resalta la importancia de tener la Escritura como un fundamento sólido de fe. La confianza en las promesas y la verdad divina es una herramienta poderosa para resistir las tentaciones. La fe de Jesús no fue una fe cómoda, sino una que se demostró en medio de la adversidad. En el desierto, enfrentó hambre, fatiga y las tácticas engañosas de Satanás. Su fe no flaqueó, sino que se fortaleció en medio de las dificultades. Jesús modeló una completa dependencia en Dios para superar las tentaciones. Al rechazar las soluciones rápidas y centrarse en la voluntad divina, demostró que la verdadera victoria proviene de confiar en Dios en cada aspecto de la vida. La fe de Jesús no fue pasiva,
fue una resistencia activa contra las fuerzas tentadoras. Al confiar en Dios y resistir las ofertas seductoras de Satanás, Jesús estableció un modelo de resistencia firme y activa que podemos seguir en nuestras propias luchas. La victoria de Jesús a través de la fe no es un logro distante e inalcanzable. Al ser plenamente humano, Jesús experimentó la fe en un contexto terrenal, demostrando que la victoria es posible para nosotros también, ya que compartimos la misma capacidad de confiar en Dios. El ejemplo de Jesús nos llama a imitar su fe en medio de nuestras propias tentaciones. Al seguir su modelo de resistencia y dependencia en Dios, podemos enfrentar nuestras luchas diarias con la confianza de que la victoria a través de la fe es alcanzable. Número 7. Cumplimiento de profecías. La tentación de Jesús en el desierto cumple las profecías del Antiguo Testamento que anticipan que el Mesías enfrentaría pruebas y sería sometido a situaciones difíciles como parte de su misión redentora. Este aspecto conecta la experiencia de Jesús con las Escrituras hebreas, enfatizando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, como las encontradas en Isaías, Salmos y otros libros proféticos, hablan de un Mesías que experimentaría dificultades y pruebas en su camino hacia la redención del pueblo. Ejemplos incluyen Isaías 53, que describe al siervo sufriente, y Salmos 22, que presenta un cuadro del Mesías siendo despreciado y afligido. La vida y el ministerio de Jesús estuvieron marcados por su identificación consciente con las Escrituras. Al enfrentar las tentaciones en el desierto, Jesús no solo cumplió las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento, sino que también demostró ser el cumplimiento vivo de esas profecías. La tentación de Jesús funciona como una prueba de su autenticidad, como el Mesías prometido. Al someterse a las mismas pruebas y dificultades profetizadas, Jesús autentica su papel como el enviado de Dios para redimir a la humanidad. Isaías 53, en particular, describe al siervo sufriente como aquel que llevará las iniquidades del pueblo y será afligido. La tentación de Jesús puede entenderse como parte de su identificación con el sufrimiento y las pruebas que se predijeron sobre el Mesías. Al resistir la tentación de obtener poder y autoridad de una manera rápida y fácil, Jesús contrasta con las expectativas erróneas de un Mesías terrenal y político que algunas personas tenían. Su enfoque en el reino espiritual y su rechazo de atajos reflejan la verdadera naturaleza de su misión. Al citar las Escrituras en respuesta a las tentaciones, Jesús enfatiza la autoridad y la soberanía de Dios sobre su vida y misión. Esto resuena con la comprensión mesiánica del Antiguo Testamento, donde el Mesías sería obediente y estaría en plena sumisión a la voluntad divina. La experiencia de Jesús en el desierto establece un patrón para su ministerio posterior, caracterizado por la resistencia a la tentación y la fidelidad a la voluntad de Dios. Esta coherencia refuerza la idea de que Jesús es el Mesías prometido, cuya vida y acciones cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Número 8. Celebración en la victoria. Después de enfrentar y superar las tentaciones en el desierto, Jesús inicia su ministerio público proclamando el reino de Dios. Este momento marca una celebración de la victoria sobre las fuerzas del mal y establece la base para su obra redentora. La proclamación del reino de Dios por parte de Jesús marca el comienzo formal de su ministerio público. Después de la prueba en el desierto, Jesús emerge victorioso y lleno del Espíritu Santo para cumplir su misión. La tentación en el desierto representa una fase de preparación y resistencia a las artimañas de Satanás. Después de esta experiencia, hay un cambio en el tono y enfoque de la narrativa, enfocándose ahora en la proclamación del mensaje central de Jesús, el reino de Dios. La proclamación del reino de Dios es esencialmente la presentación de la buena nueva o el Evangelio. Jesús anuncia la llegada de la redención, la reconciliación con Dios y el establecimiento de su soberanía en la vida de aquellos que creen. Al proclamar el reino de Dios, Jesús está anunciando la derrota de las fuerzas del mal. Su victoria sobre las tentaciones en el desierto muestra que Él es el Rey triunfante que no sucumbe al engaño y la seducción de Satanás.
La proclamación del reino de Dios también cumple las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que predijeron la llegada de un Salvador y Rey. Este evento es un testimonio del cumplimiento de las Escrituras en la persona de Jesús. Jesús no solo proclama el reino de Dios como una realidad futura, sino que también invita a las personas a participar en él mediante el arrepentimiento y la fe. Su mensaje es una llamada a abandonar el pecado y abrazar la gracia divina para entrar en la nueva relación con Dios. La proclamación del reino de Dios no es solo un anuncio, sino una demostración del poder divino. A través de milagros, sanidades y enseñanzas, Jesús muestra la realidad y la presencia activa del reino de Dios en medio de la humanidad. El inicio del ministerio de Jesús también apunta simbólicamente hacia su obra redentora final en la cruz. Al proclamar el reino de Dios, Jesús está anunciando la oferta de salvación y reconciliación que se logrará a través de su sacrificio. Número 9. Preparación para la cruz. La preparación para la cruz es un aspecto crucial del episodio de la tentación en el desierto en la vida de Jesús. Este momento no solo fue una prueba de su resistencia a las tentaciones de Satanás, sino también una etapa fundamental en su preparación para el sacrificio supremo en la cruz. En el desierto, Jesús enfrentó no solo las tentaciones externas, sino también la realidad del sufrimiento y la renuncia que conlleva su misión redentora. Este periodo le permitió reflexionar sobre la naturaleza de su ministerio, comprendiendo que la redención de la humanidad implicaría un gran sufrimiento y la entrega total de sí mismo. Satanás le ofreció atajos para obtener gloria y poder terrenal, pero Jesús rechazó esas propuestas, reconociendo que la verdadera redención requeriría el camino de la cruz y no atajos fáciles. Esta decisión demostró su compromiso inquebrantable con el plan divino, incluso cuando el camino hacia la cruz estaba lleno de dificultades y dolor. La victoria sobre las tentaciones fortaleció la conexión espiritual de Jesús con el Padre, proporcionándole la fuerza interior necesaria para enfrentar el sufrimiento venidero. A través de la oración y la dependencia en la palabra de Dios, Jesús consolidó su relación íntima con el Padre, lo que le brindó consuelo y dirección en momentos de angustia. Experimentar la tentación y resistirla le permitió a Jesús identificarse más plenamente con la humanidad, comprendiendo las luchas internas y externas que enfrentan los seres humanos. Esta identificación profunda preparó su corazón para asumir no solo los pecados del mundo, sino también las consecuencias del sufrimiento humano. La resistencia en el desierto le brindó a Jesús una anticipación emocional de la desolación que experimentaría en la cruz, al enfrentar el abandono temporal del Padre. Este conocimiento previo le permitió aceptar la realidad de la soledad espiritual en la cruz, confiando en que la reconciliación con el Padre vendría a través de su sacrificio. Al resistir las tentaciones, Jesús demostró una determinación inquebrantable para obedecer a Dios en todas las circunstancias, incluso cuando la obediencia implicara el camino doloroso de la crucifixión. Su victoria en el desierto estableció un precedente claro de fidelidad a la voluntad divina, independientemente de las pruebas que enfrentara. Número 10. Cumplimiento de la voluntad divina para la salvación. El cumplimiento de la voluntad divina es un tema central en la narrativa de la tentación de Jesús en el desierto. Este episodio ilustra la determinación inquebrantable de Jesús para seguir el plan divino y cumplir con la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. En el desierto, Jesús enfrentó tentaciones que buscaban apartarlo del camino que Dios había trazado para él. Sin embargo, en cada prueba, Jesús demostró una sumisión total a la voluntad divina. Su respuesta constante, escrito está, Mateo 4:4, 7, 10, revela su compromiso de basar su vida y acciones en la palabra de Dios, demostrando su adhesión inquebrantable a la voluntad divina. Satanás presentó alternativas atractivas y aparentemente más fáciles, pero Jesús las rechazó para mantenerse fiel al plan establecido por Dios. Este rechazo resalta la coherencia y la lealtad de Jesús hacia la voluntad divina, incluso cuando enfrentaba la posibilidad de evitar el sufrimiento futuro.
La tentación en el desierto fue un paso fundamental en la confirmación de la misión redentora de Jesús. Al resistir las tentaciones, afirmó su compromiso con el papel de Salvador designado por Dios. Este compromiso se relaciona directamente con la voluntad de Dios de proporcionar una solución divina para la reconciliación entre Dios y la humanidad. La tentación no solo fue una prueba de resistencia, sino también un enfrentamiento con fuerzas espirituales contrarias. Jesús, al mantenerse firme, mostró que estaba dispuesto a enfrentar cualquier oposición para cumplir con la voluntad de Dios. Esta resistencia también subraya la realidad de una lucha espiritual más amplia que rodea el cumplimiento de la voluntad divina. Jesús, al enfrentar las tentaciones para cumplir con la voluntad divina, estableció un ejemplo claro para sus seguidores. Les enseñó la importancia de seguir la voluntad de Dios, incluso en medio de las adversidades. Este ejemplo se convierte en una guía para aquellos que buscan comprender y abrazar la voluntad divina en sus propias vidas. La victoria sobre las tentaciones no solo mostró el compromiso de Jesús con la voluntad divina, sino que también fortaleció su relación con el Padre Celestial. La obediencia de Jesús evidenció una comunión profunda con Dios, enfatizando la importancia de esa relación en la realización del plan divino. Este acto de obediencia y resistencia sirvió como preludio para los años siguientes de enseñanza, milagros y, finalmente, el cumplimiento último de la voluntad divina en la cruz. Número 11. Ministerio público. Después de la intensa experiencia de las tentaciones en el desierto, Jesús regresó con un profundo sentido de propósito y una conexión aún más fuerte con el Espíritu Santo. Este periodo marcó un hito crucial en su vida, dando inicio a su ministerio público, que abarcó aproximadamente 3 años y dejó un impacto perdurable en la historia y la fe cristiana. La resistencia a las tentaciones en el desierto no solo fue un acto de rechazo del mal, sino también un testimonio de la fortaleza espiritual de Jesús. Su capacidad para enfrentar las pruebas con integridad y fidelidad lo equipó para el ministerio que le esperaba. Esta fortaleza no se basó en su propia fuerza, sino en su conexión con el Espíritu Santo. Después de la tentación, se enfatiza que Jesús regresó lleno del Espíritu Santo. Esta plenitud no solo simboliza la presencia divina en su vida, sino que también señala la capacitación para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. La relación íntima con el Espíritu Santo se convirtió en una guía constante en su ministerio, inspirándolo, capacitándolo y confirmando su identidad divina. Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzó a enseñar con una autoridad única. Sus palabras iban más allá de las enseñanzas convencionales de la época, penetrando en lo más profundo de los corazones. Sus enseñanzas abordaron temas como el amor, el perdón, la justicia y la relación con Dios, de una manera revolucionaria, desafiando las normas establecidas y revelando la verdad espiritual. Además de sus enseñanzas, el ministerio de Jesús estuvo marcado por la realización de milagros asombrosos, desde la curación de enfermos hasta la resurrección de muertos. Cada milagro era un testimonio tangible de su autoridad divina y un recordatorio de la presencia del reino de Dios entre la humanidad. Estos actos de poder no solo beneficiaron a los individuos, sino que también apuntaban a la restauración integral que el reino de Dios traería. Jesús dedicó su ministerio a proclamar el reino de Dios. Sus parábolas, historias ilustrativas con significados espirituales profundos, fueron una parte fundamental de su enseñanza. Estas parábolas transmitían verdades espirituales de manera accesible, desafiando a la audiencia a reflexionar sobre su relación con Dios y su participación en la venida del reino. Número 12. Elección de los discípulos. La elección de los discípulos por parte de Jesús después de resistir las tentaciones en el desierto no fue un acto casual, sino una manifestación significativa de su visión y propósito divino. Jesús, al seleccionar a pescadores como Pedro y Andrés, recaudadores de impuestos como Mateo, y personas comunes como Juan y Santiago, envió un mensaje poderoso. Su elección deliberada de individuos de diversas ocupaciones y estatus social reflejaba la inclusividad del mensaje del reino de Dios.
Esta inclusión desafiaba las normas sociales de la época, demostrando que la gracia divina no discriminaba y estaba disponible para todos, independientemente de su pasado o posición en la sociedad. Al llamar a estos hombres a seguirlo, Jesús no solo estaba formando un grupo de seguidores, sino transformando vidas. La respuesta inmediata de los discípulos, dejando sus ocupaciones y siguiendo a Jesús, simbolizó un acto de fe y arrepentimiento. Este gesto destacó la importancia de abandonar las viejas formas de vida y abrazar una nueva identidad en Cristo. La elección de Jesús no se basó en las habilidades naturales de estos hombres, sino en su disposición para confiar y cambiar a través de la fe. La elección de discípulos fuera del círculo religioso o académico convencional desafió las expectativas de la sociedad de ese tiempo. Jesús estaba estableciendo un precedente que subrayaba que el reino de Dios no se limitaba a élites culturales o religiosas. Al hacerlo, enviaba un mensaje claro sobre la universalidad del llamado divino y la capacidad transformadora de la gracia. La elección de discípulos no solo creó un grupo de seguidores, sino una comunidad unida por un propósito común. Esta comunidad se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de Jesús. Su diversidad resaltaba la unidad en la diversidad, demostrando que en Cristo, personas de diferentes orígenes podían vivir juntas en amor y armonía. La elección de los discípulos no fue solo un acto simbólico, sino el inicio de un proceso de entrenamiento. Jesús no solo los llamó a seguirlo, sino que los preparó para continuar su misión después de su partida. Les enseñó, los capacitó con poder y les dio la responsabilidad de proclamar el Evangelio y hacer discípulos a su vez, extendiendo así el impacto de su ministerio. La elección de los discípulos, por lo tanto, no fue solo la formación de un grupo de seguidores, sino el comienzo de una comunidad transformada y capacitada para continuar la obra del reino de Dios en la tierra. Número 13. Realización de milagros. La realización de milagros por parte de Jesús después de la tentación en el desierto fue una manifestación palpable de su divinidad y una parte integral de su ministerio terrenal. Cada milagro realizado por Jesús fue un testimonio de su divinidad. Desde la transformación del agua en vino en las bodas de Caná hasta la resurrección de Lázaro, estos actos sobrenaturales desafiaron las leyes naturales y revelaron que Jesús tenía un poder que trascendía lo terrenal. Los milagros no solo fueron señales de su divinidad, sino también de la presencia del reino de Dios en la tierra. Jesús realizó milagros no solo como demostraciones de poder, sino como signos del reino de Dios. Cada curación, liberación o multiplicación de alimentos era una declaración visible de la llegada del reino de Dios y su capacidad para transformar la realidad humana. Estos actos milagrosos eran preludios tangibles de la restauración completa que el reino de Dios traería. Cada milagro llevaba consigo una lección espiritual profunda. La multiplicación de los panes no solo saciaba el hambre física, sino que también ilustraba la provisión abundante de Dios y su capacidad para satisfacer todas las necesidades. Las curaciones no solo aliviaban dolencias físicas, sino que también simbolizaban la curación espiritual y el perdón que Jesús ofrecía. En cada milagro, Jesús no solo demostraba su poder, sino también su compasión y amor. Al sanar a los enfermos, alimentar a multitudes hambrientas y liberar a los oprimidos, mostraba la naturaleza compasiva de Dios. Estos actos no eran solo demostraciones de poder divino, sino expresiones de un amor incondicional que buscaba restaurar y redimir a la humanidad. Los milagros de Jesús eran también una invitación a la fe. Al ver los milagros, las personas eran desafiadas a creer en la divinidad de Jesús y a confiar en Él como el Mesías. Los milagros servían como puntos de entrada para la enseñanza de Jesús, instando a la gente a mirar más allá de lo físico y a entender las verdades espirituales más profundas. Número 14. Enfrentamiento con las autoridades religiosas. El enfrentamiento de Jesús con las autoridades religiosas de su tiempo marcó un punto crucial en su ministerio, y fue un proceso gradual que reflejó el conflicto entre su enseñanza radical y las normas establecidas. Las enseñanzas de Jesús desafiaron las normas religiosas y tradiciones de su época. Su énfasis en el amor, la misericordia
y la relación personal con Dios chocaba con la rigidez legalista de las autoridades religiosas judías. Su llamado a un arrepentimiento genuino y a la fe, en lugar de simplemente seguir rituales externos, cuestionaba la interpretación superficial de la religión que prevalecía en aquel momento. El mensaje de Jesús y su creciente popularidad amenazaban el statu quo de las autoridades religiosas. Su autoridad moral y espiritual estaba en contraste con la élite religiosa, y la multitud que seguía sus enseñanzas representaba un cambio en la dinámica de poder. Este cambio incitaba el miedo y la resistencia entre aquellos que detentaban el control religioso. El conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas se desarrolló gradualmente a lo largo de su ministerio. Desde cuestionamientos sobre sus métodos hasta debates teológicos, las tensiones aumentaron con el tiempo. Las autoridades religiosas, representadas principalmente por los fariseos y los saduceos, intentaron desacreditar a Jesús y ponerlo a prueba en varias ocasiones. A medida que el enfrentamiento se intensificó, las autoridades religiosas acusaron a Jesús de blasfemia, especialmente cuando afirmó tener la capacidad de perdonar pecados y ser igual a Dios. Estas afirmaciones desafiaban la comprensión convencional de la naturaleza divina y llevaron a un aumento en la hostilidad hacia él. El conflicto culminó con el arresto y la crucifixión de Jesús. La creciente popularidad de Jesús, su desafío a las autoridades y su enseñanza disruptiva llevaron a un punto en el que las autoridades religiosas buscaron eliminarlo. La crucifixión, aunque trágica, se convirtió en el evento central de la narrativa bíblica, revelando la profundidad del sacrificio de Jesús por la redención de la humanidad y el cumplimiento de la voluntad divina. Número 15. El sacrificio y la resurrección. El sacrificio y la resurrección de Jesús representan el corazón mismo del cristianismo, proporcionando los fundamentos esenciales para la redención y la esperanza eterna. La crucifixión de Jesús simboliza su sacrificio supremo por la humanidad. Al morir en la cruz, Jesús asumió el castigo por los pecados de la humanidad, ofreciendo redención y perdón a aquellos que confían en Él. Este acto revela la magnitud del amor divino dispuesto a pagar el precio por la reconciliación. Jesús, al enfrentar la crucifixión, no solo demostró su divinidad, sino también su profunda identificación con el sufrimiento humano. Esta experiencia proporciona consuelo a aquellos que enfrentan dificultades, ya que saben que tienen a un Salvador que comprende y comparte sus penas. La muerte de Jesús en la cruz simboliza su victoria sobre el pecado. Al asumir el peso de la culpa y la condena, ofrece la posibilidad de liberación y transformación para aquellos que confían en Él. Esta victoria establece un nuevo camino para la vida, liberando a las personas del poder destructivo del pecado. La resurrección de Jesús al tercer día confirma su divinidad. Este evento milagroso es la prueba definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios y que su enseñanza, sacrificio y promesas son auténticas. La resurrección valida todo su ministerio y establece su autoridad sobre la vida y la muerte. La resurrección no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también vence el poder de la muerte. Jesús trae la promesa de vida eterna a aquellos que creen en Él, demostrando que la muerte no tiene la última palabra y que la esperanza trasciende los límites de la existencia terrenal. La resurrección establece la base para la esperanza eterna en la fe cristiana. La creencia en la resurrección implica la certeza de la vida después de la muerte y la promesa de un futuro glorioso. La resurrección no solo transforma el significado de la muerte, sino que también ofrece consuelo y seguridad a aquellos que enfrentan la pérdida y el duelo. En este viaje a través de los momentos cruciales en la vida de Jesús y las tentaciones en el desierto, hemos explorado la profundidad de su ministerio, su enfrentamiento con las autoridades religiosas, su sacrificio en la cruz y la victoria transformadora de la resurrección. Cada uno de estos eventos no solo es parte de una narrativa antigua, sino una historia que continúa resonando y cambiando vidas hoy. Si esta reflexión te ha inspirado, te animo a que participes en nuestra comunidad de pensamiento y reflexión. Dale me gusta a este video si apreciaste la exploración de estos temas significativos. Comparte este contenido para que otros puedan unirse a la conversación
y deja tu comentario abajo. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas o experiencias relacionadas con estos temas. ¿Cómo impacta en tu vida la idea del sacrificio y la resurrección de Jesús? ¿Qué aspecto te ha dejado pensando más? Tu participación en la discusión enriquecerá nuestra comunidad y nos permitirá aprender y crecer juntos.